Bienvenidos y bienvenidas al curso intensivo de inteligencia emocional. En la clase pasada habíamos hablado de la inteligencia intrapersonal. También habíamos comentado en clases anteriores que la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal son base para la teoría de la inteligencia emocional. En este caso vamos a hablar de la empatía y habilidades sociales. La empatía y habilidades sociales son dos pilares que definen la inteligencia interpersonal, este encuentro con los otros. Cuando hablamos de empatía, la soledad puede ser buena compañera al momento de buscar nuestra esencia interior para alcanzar la propia conciencia. Sin embargo, somos seres sociales. Acá voy a hacer un paréntesis para poder hablar también un poco de este concepto de soledad desde lo siniestro, desde lo ominoso, este concepto de soledad cultural que tenemos. Es necesario el espacio de soledad para poder conocernos, para poder hacer uso de esta inteligencia intrapersonal, para después poder salir al mundo con otras herramientas utilizando la inteligencia interpersonal. Volviendo al concepto de empatía y de que somos seres gregarios por naturaleza, somos seres sociales, no estamos solos al nacer ni podemos sobrevivir sin cuidados. Somos con otros y sobrevivimos en manada. La empatía es el estímulo principal del comportamiento social y además es una respuesta de adaptación al medio. La componen de aspectos instintivos, pero también emocionales y racionales. ¿Cómo podemos definir entonces a la empatía? Una capacidad, la de alcanzar el sentimiento del prójimo, es aquella que nos permite comunicarnos con eficacia, una identificación mental y afectiva de un sujeto en el estado de ánimo del otro. A veces algunas personas dicen, bueno, es esto de ponerse en los zapatos del otro. ¿Nos podemos poner realmente en los zapatos del otro? Cuando un ser querido de alguien que conocemos muere, ¿nosotros podemos ponernos en los zapatos del otro y poder sentir ese dolor? No, pero sí podemos entender y comprender. De eso se trata la empatía. Empezamos sabiendo de que un momento empático exige compromiso personal y cierta medida de desapego. Por eso la empatía supone un equilibrio delicado. Tenemos que estar abiertos a sentir el sufrimiento del otro como si fuera nuestro, como si fuera nuestro. Por eso esta aclaración de no poder estar en los zapatos del otro. Pero sin que ese sufrimiento nos engulla y anule la capacidad del yo para ser un ente único y separado. Se trata de una experiencia afectiva, pero también cognitiva. Por eso no se la puede definir ni hacer una reducción desde lo afectivo o lo cognitivo únicamente. La empatía combina pensamientos junto a sensaciones, sentimientos y emociones. ¿Alguna vez escucharon hablar de las neuronas espejo? Las neuronas espejo fueron descubiertas en 1996 por el equipo de neurofisiológicos dirigidos a Rizzolatti, en la Universidad de Parma, Italia. Mientras estudiaban el cerebro de los macaca, una especie de monos que suele ser utilizada en los laboratorios neurocientíficos de todo el mundo. Las células cerebrales de los macacos no solo se ponían en funcionamiento cuando los animales realizaban algún tipo de movimiento particular, sino que alcanzaba con observar a otros de la especie hacerlo para activarse. Ese fue el motivo por el que se las denominó neuronas espejo o especulares. ¿Vieron cuando ustedes ven algún video de golpes, de bloopers, donde alguien se cae, se golpea y automáticamente uno que hace, si esa persona se golpea la rodilla, hace el mismo gesto como si la rodilla fuese la nuestra? De eso se trata las neuronas espejo. Aparece entonces también la hipótesis del bucle, creada por William James, principios de la psicología de 1850. Ya consideraba que para que una emoción pueda sentirse son esenciales determinados cambios corporales.
El miedo, por ejemplo, viene acompañado de sudor en las manos, palidez y temblores. Además de las modificaciones orgánicas, es precisa una señal hacia el cerebro que le informe el acontecimiento. Se establece entonces una retroalimentación. A partir de ella, el psicólogo contemporáneo, Damasio, desarrolló su hipótesis de bucle: cerebro, cuerpo, cerebro. Se trata de estructuras cerebrales que perciben lo que nos pasa en el cuerpo y actúan en consecuencia. Si pongo cara triste, de rabia o cualquier otra, mi sistema límbico la va a reconocer y devuelve eso en el sentimiento correspondiente. Es un ida y vuelta. La ínsula, que es una estructura del cerebro, está ubicada en la corteza exterior y tiene conexiones con casi todas las áreas. Esto hace que pueda reconocer los gestos del rostro y los vincule y sincronice con la emoción correspondiente. De ahí que muchos expertos nos digan lo bueno que es reír. Estos cambios gestuales llevan información al cerebro y nos aportan sensación de bienestar y buen humor. El solo dibujar una sonrisa alcanza para empezar. Y volviendo a este concepto de que somos seres gregarios por naturaleza, somos criaturas sociales. Nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la estimulación directa, sintiendo, no pensando. Y esto es lo que dice Rizzolatti. Martin Hoffman, doctor en psicología social, define una predisposición para la empatía en cada etapa del desarrollo del niño y la considera el elemento principal de la comunicación efectiva. Las primeras son preverbales, automáticas y en la mayoría de los casos involuntarias. En el orden superior, la empatía es cognitiva. Hay un registro del otro a nivel consciente. Mucho tiene que ver con la edad adulta y a la hora de relacionarnos con un prójimo, nuestras historias personales. El vínculo que tuvimos con nuestros padres primero y las formas en las que nos relacionamos en otros espacios de socialización después hicieron la diferencia. La empatía incluye conciencia y afecto. El otro que me construye también me responsabiliza y compromete desde el amor, porque para ser, el yo no alcanza, apenas nos da existencia. Es necesario que en esa constitución subjetiva esté el otro apoyándonos, mirándonos, conteniéndonos, guiándonos, acompañándonos. Somos seres gregarios por naturaleza. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Según Daniel Goleman, la empatía como coincidencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás comprende distintas y diferentes competencias. Comprensión de los demás, tener la capacidad de captar los sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente por las cosas que les preocupan. Desarrollo de los demás, comprender las necesidades de desarrollo de los otros y ayudarles a fomentar sus habilidades. Orientación hacia el servicio, anticiparse, reconocer y satisfacer a quienes necesitan ayuda o padecen penurias. Aprovechamiento de la diversidad, aprovechar las oportunidades que nos brindan diferentes tipos de personas. Comprensión organizativa, capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. Ahora bien, ¿cuándo demostramos la empatía? Cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos del otro sin estar tan pendiente de nosotros mismos y de nuestras propias palabras. Cuando no utilizamos las palabras para consolar, también un abrazo, una palmada en el hombro, un beso o una caricia. Cuando estamos con alguien que tiene un problema y le ayudamos con el sentido del humor, por ejemplo. Cuando nos expresamos con delicadeza y cortesía. Cuando nos mostramos y no mostramos gestos de irritación, aburrimiento o cansancio hacia los que nos cuentan los demás. Cuando evitamos un comentario, una broma o un chiste que sabemos que va a molestar. Cuando ayudamos a resolver problemas y somos capaces de consolar. Pero cuando no demostramos empatía.
También puede existir estos momentos y situaciones en las que no mostramos empatía. Por ejemplo, cuando creemos que nuestros problemas son los únicos que hay en el mundo, cuando no escuchamos a los demás, cuando juzgamos y hacemos comentarios hirientes, cuando escatimamos una sonrisa, un gesto amable o una demostración de afecto, cuando hacemos algo esperando recompensa. ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades, hábitos o estilos que permiten el desarrollo de conductas favorables al momento de optimizar nuestras relaciones interpersonales. El término habilidad nos señala que esas competencias sociales que aspiramos a alcanzar no son un solo rasgo determinado por la personalidad. Mucho hay también de comportamientos aprendidos y adquiridos. Pero ¿para qué nos sirven las habilidades sociales? Mucho texto y muchos artículos y mucha gente hablando de lo mismo, pero ¿para qué nos sirven las habilidades sociales? Para expresar sentimientos de una forma eficaz, para alcanzar objetivos, para solucionar o evitar conflictos, para actuar asertivamente. En esta posibilidad de relacionarnos eficazmente también debemos comprender que ganar es saber ceder. Cuando uno toma una decisión, siempre gana y pierde en esa decisión. La autoestima y los deseos son importantísimos, pero también lo es entender a intereses y a derechos de otros. Según la psicóloga Elia Roca, las habilidades sociales son primordiales en nuestras vidas, ya que la relación con otras personas es nuestra principal fuente de bienestar, pero también puede convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo cuando carecemos de habilidades sociales. Los déficits en habilidades sociales nos llevan a sentir con frecuencia emociones negativas como la frustración o la ira, y a sentirnos rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás. Los problemas interpersonales pueden predisponernos a padecer ansiedad, depresión o enfermedades psicosomáticas. Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias va a facilitar la autoestima. Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida. Por eso las habilidades sociales son un conjunto de herramientas necesarias en la comunicación eficaz y que junto también con el autoconocimiento, con el autocontrol, con la motivación y la empatía, nos conceden el conocimiento necesario para poder encontrar una salida justa al momento de resolver conflictos. Somos seres únicos e irrepetibles y tenemos crianzas diferentes y creencias nucleares que se han instalado en esas crianzas diferentes. Entonces vamos a percibir la realidad de manera diferente, pero tendemos a defender nuestras creencias y deseos mucho antes de contemplar lo mismo en la otra parte. No existe comunicación sin malentendidos, ni situación que se complique más que aquella en la que olvidamos ser empáticos. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y dar luz a nuestra conciencia. ¿Hay un interés genuino por el otro o prevalece el comportamiento egoísta? En este punto la escucha activa es básica. Y escuchar es sin prejuicios, agregaría un biólogo Maturana. Los elementos constitutivos de las habilidades sociales. Son 3 los elementos: conductuales, cognitivos y fisiológicos. Los conductuales refieren a los que hacemos o decimos cuando realizamos una conducta social, en esa interacción con otros. Incluyen componentes no verbales, paraverbales y verbales. En el primer grupo se destacan las expresiones faciales, la mirada, la sonrisa, la postura corporal, la distancia de contacto y la gestualidad. En el segundo contemplamos todos los componentes de la voz, que no tienen que ver con lo dicho, sino con el cómo: el volumen, el tono, el timbre, fluidez, velocidad, claridad y el tiempo de habla. Por último, las verbales. Allí se contempla el contenido, el humor, la atención personal, preguntas y respuestas. En cuanto al elemento cognitivo, refiere a aquello que está encubierto: pensamientos, creencias, expectativas.
son nuestros procesos de interpretación, aquello que pensamos y a partir de lo cual construimos sentido. Por eso a algunos nos parece una cosa y a otros otra. Cuando emitimos un juicio, por ejemplo, mucho tiene que ver la manera en que pensamos acerca de lo evaluado, esa mirada del mundo. El tercer concepto es el fisiológico. Son los cambios que se producen en el organismo. Son indicadores de nuestra emocionalidad. De los elementos conductuales enunciados, vamos a pararnos un poco en la mirada y la sonrisa. La mirada constituye uno de los elementos más importantes en el encuentro con el prójimo. Evitarla suele ser rápidamente connotada como falta de confianza. El contacto ocular es señal de una buena disposición al momento de la comunicación. ¿Qué pasa con los ojos en la mirada? ¿Qué pasa cuando se orientan hacia un lugar? Tenemos 3 tipos de miradas: la mirada de poder, la mirada social y la mirada íntima. En la mirada de poder decimos que cuando miramos en el triángulo que va desde los ojos y hasta la frente de la persona, de la otra persona, generalmente se da en relaciones de poder, sin un vínculo afectivo. La mirada social es cuando miramos el triángulo entre los ojos y la boca, adecuada para las relaciones sociales. A medida que la relación de trabajo se torna más empática, prevalece esta segunda mirada por sobre la primera. La tercera mirada es la íntima. Cuando miramos entre los ojos y el cuello del otro, este llamado triángulo inacabado es para las relaciones íntimas o amorosas. En otros espacios puede ser denunciado como acoso sexual. ¿Qué pasa con la sonrisa? Desde una construcción poética y metafórica, la sabiduría popular acuñó muchas frases para definirlas. La sonrisa es la distancia más corta entre 2 personas. La sonrisa es un arma de construcción masiva. La sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. La sonrisa es el idioma de las personas inteligentes. La ciencia también realizó investigaciones que prueban su poder. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Compararon los resultados entre un grupo de pacientes que miraban películas bajo tensión con otros que visualizaron comedias. Contrariamente con aquellos que se mantuvieron en situación de estrés, la risa del segundo grupo provocó que el endotelio, capa interior de los vasos capilares, se expandiera para permitir un mejor flujo sanguíneo. Reír reduce los riesgos de problemas cardiovasculares, entre otros tantos beneficios que tiene la sonrisa. Produce endorfinas y como consecuencia disminuye el mal humor, la preocupación, la angustia y la tristeza. Limpia las paredes arteriales, haciendo que baje la presión arterial y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Favorece la eliminación del colesterol, lo que mejora la circulación y nos protege de un posible accidente cerebrovascular. Refuerza el sistema inmunológico y al aumentar los linfocitos y ciertas inmunoglobulinas, permanecemos protegidos de elementos externos perniciosos. Favorece también la digestión y la eliminación de la bilis al movilizar 450 músculos. Elimina el insomnio. Gracias a la sana fatiga que produce y a la actuación sobre el sistema vegetativo. Se limpian los ojos por un mayor lagrimeo. Se despeja la nariz y los oídos debido a la vibración de la cabeza. Mejora la capacidad respiratoria. Rejuvenece al estimular y estirar los músculos de la cara. Relaja tus músculos. Se masajean y estiran naturalmente la columna y las cervicales. Envía mensajes positivos. Mediante la sonrisa haces más feliz a su entorno o al entorno de los demás y atraes más gente. Reducís el estrés, ya que se consigue disminuir el cortisol y la adrenalina en el cuerpo. Libera las emociones. Las emociones positivas que se mantienen reprimidas se ven favorecidas por la sonrisa. Se eliminan toxinas debido al aumento de la sudoración y la contracción muscular. ¿Sería posible cultivar la sonrisa?
El solo ejercicio de sonreírle al otro es el mejor disparador de una buena comunicación. Este hecho, casi automático, no requiere más que tu sonrisa como un punto de partida. Cuando una persona sonríe, se establece un enlace espiritual. La otra persona va por más. Esto lo citamos de Fabián Sorrentino, director del sitio sonría.com. La sonrisa puede cultivarse, según especialistas, buscando espacios o actividades que nos la provoquen. ¿Qué pasa con los estilos de comunicación en estas habilidades sociales? ¿Qué significa la asertividad en todo esto? ¿Cómo se articula la asertividad y las habilidades sociales? En principio diríamos que la asertividad y habilidades sociales no son sinónimos. La asertividad o cualidad de asertivo significa expresar opiniones de manera firme. El término se emplea en referencia a una estrategia comunicativa que se ubica en el medio de dos conductas antagónicas, la pasividad y la agresividad. La asertividad incluye una utilización adecuada de los componentes verbales y no verbales, como así también paralingüísticos de la comunicación. Una persona asertiva logra establecer un vínculo comunicativo sin agredir a su interlocutor ni someterse a él. Reúne actitudes que contemplan sus intereses sin olvidar las obligaciones. Atiende de manera respetuosa los deseos del otro. Pero no alcanza solo con conocer la teoría. La autoestima, como conocimiento y cimiento de la confianza, adquiere un rol relevante para poder desarrollar la asertividad. El respeto hacia uno mismo y el amor propio son indispensables para poder amar y respetar a los otros. Repasaremos ahora 3 modos comunicativos y las particularidades que se le adjudican a cada uno de los estilos según su tono enunciativo. Conducta pasiva. Conducta general actúa con la esperanza de que los demás adivinen sus deseos, su apariencia es de inseguridad. Verbalmente se disculpa constantemente de mensajes indirectos, habla con rodeos, no encuentra palabras adecuadas, se humilla a sí mismo. La voz es débil, temblorosa, volumen bajo. Mirada evita el contacto visual, los ojos caídos y llorosos. En cuanto a la postura, es retraída. Conducta agresiva. La conducta general exagera para demostrar superioridad. Refleja agresividad, suelen estar tensos y aislados, comunican de manera unidireccional y no permiten el ida y vuelta. Verbalmente exige y usa palabras altisonantes, hace acusaciones, impone su opinión, se comunica a base de mandatos, se sobreestima. La voz es fuerte, fría, autoritaria. La mirada sin expresión, fija, penetrante y orgullosa. La postura es rígida, desafiante y soberbia. Conducta asertiva. Conducta general actúa con organicidad, escucha con atención, verbalmente expresa a partir del pienso, siento y necesito. La voz es firme, calurosa y relajada. La mirada ve a lo lejos, una mirada franca y ojos expresivos. En cuanto a su postura, bien balanceada, relajada y tranquila. Actuar asertivamente no es algo que logremos hacer siempre ni asegura tampoco la ausencia de conflictos. Por momentos somos agresivos y otras tantas veces actuamos de manera pasiva. En el medio, el equilibrio. Es lo que procuramos alcanzar a partir de lo revisado en cada aporte teórico. Cuando tenemos baja estima, por ejemplo, es una de las razones por las cuales llegamos a creer que no tenemos derechos. En este sentido, el entrenamiento de habilidades sociales y la búsqueda de la asertividad nos permite estar dispuestos y preparados para reclamar lo merecido o actuar con lucidez ante situaciones de injusticia. Y repetimos entonces, la conducta asertiva solo es posible de alcanzar cuando logramos autoestima. Ser asertivo significa dejar que los demás sepan lo que sentís, pensás y necesitas de una forma que no les ofenda, pero que al mismo tiempo te permita expresarlo. Características de las personas asertivas. Expresa cómo te sientes, manifiesta lo que piensas, di lo que quieres que suceda,
sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Estrategias asertivas: decir no, ser específico, criticar constructivamente. Decir no asertivamente evita repercusiones negativas, hace que ganemos el respeto de los demás y aumentemos el respeto por nosotros mismos, nos ayuda a vencer sentimientos de inferioridad. ¿Qué pasa si queremos dar una crítica constructiva? La secuencia sería, por ejemplo, decir cuando tú o siento, porque yo, pausar y usar la pausa para el diálogo, me gustaría, por qué tal cosa, vos qué opinás. Y ahora, ¿cómo recibimos una crítica constructiva? Primero respiramos profundamente, una respiración abdominal. Escuchar cuidadosamente lo que nos van a decir. Hacer preguntas para clarificar. Reconocer la crítica constructiva y reconocer los puntos válidos de esa crítica constructiva. Tomar tiempo para interpretar lo escuchado y poder dar una devolución. Es lo que también se llama la técnica de desarmar al crítico. Las habilidades comunicacionales nos permiten negociar con eficacia. No significa que se nos van a acabar los conflictos, pero vamos a tener otras estrategias, otras herramientas. Por ejemplo, alcanzar el ganar-ganar, conformidad de ambas partes con el acuerdo. Seguramente también implica un ceder-ceder en algo durante la negociación. ¿Cuáles son las herramientas para alcanzar un arreglo conveniente? La retroalimentación en la comunicación, la escucha activa, la empatía y la asertividad. Estos 4 conceptos mencionados y desarrollados nos permiten hacer de la inteligencia emocional una efectiva herramienta de negociación. La inteligencia emocional nos permite entrenar habilidades para la vida, y aunque hay diversas formas de clasificarlas, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud logró un amplio reconocimiento por su flexibilidad y aplicabilidad. Los puntos recorridos durante los módulos y las clases que hemos subido y que hemos dado en la clase y el curso intensivo son sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés. Ahora vamos a retomar algunos conceptos. En cuanto al autoconocimiento, es el soporte y el motor de la identidad y de la autonomía. Captar mejor nuestro ser, personalidad, fortalezas, debilidades, actitudes, valores. Construir sentidos acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo que compartimos. Conocerse no es solo mirar hacia adentro, sino también saber de qué redes sociales se forma parte. Crear una red de apoyo vincular es muy importante para poder afrontar los momentos de la vida y de la adversidad. La empatía es una capacidad innata de las personas que permite tender puentes hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir cómo es el mundo desde la perspectiva de la otra persona. La comunicación asertiva: las personas que se comunican asertivamente expresan con claridad lo que piensan, sienten o necesitan, teniendo en cuenta los derechos y sentimientos y valores de sus interlocutores. Las relaciones interpersonales: establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, así como ser capaz de terminar aquellas que bloqueen el crecimiento personal, por ejemplo, las relaciones tóxicas. Esta destreza incluye 2 aspectos claves. El primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación. El segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva con las personas con quienes se interactúan a diario, el trabajo, la escuela, etc. Toma de decisiones. Decidir significa actuar proactivamente para hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que ocurran como si fuese una consecuencia del azar o de otros factores externos. Continuamente estamos tomando decisiones, escogiendo qué hacer tras considerar distintas alternativas.
Esta habilidad ofrece herramientas para evaluar las diferentes posibilidades en juego, teniendo en cuenta necesidades, valores, motivaciones, influencias y posibilidades y posibles también consecuencias presentes y futuras, tanto en la propia vida como en la de las otras personas. Manejo de problemas y conflictos. No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a las crisis, renovamos las oportunidades de cambiar y de crecer. Pueden ser una fuente de sinsabores, pero también es una oportunidad de crecimiento. Podemos aceptar los conflictos como un motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. Pensamiento creativo. Usar la razón y la pasión, emociones, sentimientos, intuiciones, fantasías, para ver la realidad desde perspectivas diferentes que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Pensar creativamente hace referencia a la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innovadora, o también adaptarse a esquemas de pensamiento o conductas habituales. Poder salir de ahí, pensar fuera de la caja. Esto permite cuestionar hábitos, abandonar inercias, abandonar la realidad de formas novedosas, reinventarnos, repensarnos, resignificar nuestras propias rutinas. Pensamiento crítico. Analizar las experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones propias sobre la realidad. La persona crítica no acepta la realidad de manera pasiva, porque siempre ha sido así. Por el contrario, se hace preguntas, se cuestiona rutinas e investiga. El pensamiento crítico requiere la puesta en acción tanto de habilidades cognitivas como de competencias emocionales. A veces hay gente que dice, yo soy así, yo no voy a cambiar. Bueno, pero ese yo soy así, yo no voy a cambiar es un lugar muy cómodo, muy de confort. Poder tener un pensamiento crítico y cuestionarnos esas rutinas y sus hábitos nos va a hacer tener mejores herramientas y habilidades sociales. Manejo de emoción y sentimientos. Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás personas. Las emociones y sentimientos nos envían señales constantemente que no siempre escuchamos. A veces pensamos que no tenemos derecho a sentir miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y racionalizaciones. ¿Cuántas veces escuchamos que el hombre no tiene que llorar? Para ser hombre no tiene que llorar. Las emociones nos atraviesan a todos por igual. Somos seres humanos, tanto hombre, mujer. Seres humanos, somos personas. Tenemos derecho a sentirnos tristes, a sentir enojo, a sentir ira. Comprender mejor lo que sentimos va a hacer que podamos escuchar lo que nos pasa por dentro, como atender al contexto en el que nos sucede. Manejo de tensiones y estrés. Las tensiones son inevitables en la vida de todas personas. El reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de manera constructiva, es decir, no tener conductas evitativas. Esto de poder aprender a afrontarlas de manera constructiva, sin instalarse en un estado crónico de estrés. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana. Saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o contrarrestarlas de manera saludable. Goleman dice, la llave que favorece la toma de decisiones es permanecer en contacto con nuestras propias emociones. Los sentimientos desempeñan un papel fundamental para navegar a través de la incesante corriente de las decisiones personales que la vida nos obliga a tomar. Es cierto que los sentimientos son muy intensos, pueden crear estragos en el razonamiento, pero también lo es que la falta de conciencia de los sentimientos puede ser absolutamente desastrosa, especialmente en aquellos casos en los que tenemos que sopesar cuidadosamente decisiones de las que
en gran medida depende nuestro futuro. La carrera que estudiaremos, la necesidad de mantener trabajo estable o de arriesgarnos para cambiar por otro más interesante. Con quién casarnos, con quién vivir, dónde vivir, qué departamento alquilar, qué casa comprar, etc. Estas son decisiones que no pueden tomarse exclusivamente con la razón, sino que también requieren del concurso de las sensaciones viscerales y de la sabiduría emocional acumulada por la experiencia pasada. La lógica formal por sí solo no sirve para decidir con quién casarnos, con quién confiar, en quién confiar, qué trabajo voy a desempeñarme y por qué, cuáles son esos dominios que tengo. La razón carente de sentimientos es ciega. Y aquí citamos a Antonio Damasio. Aprendiendo a ser felices. Siempre se ha dicho que la salud, dinero y amor se ha dicho, ¿no?, que estos son los 3 componentes básicos de la felicidad, pero ¿se corresponde esta idea tan generalizada con la realidad? El psicólogo positivista Martin Seligman desmiente este constructo cultural. El dinero solo influye en la felicidad cuando uno es extremadamente pobre, pero una vez superado este umbral, el aumento de la riqueza tiene muy poca relación con el aumento de satisfacción en la vida. La salud parece que tampoco es un factor determinante en la felicidad de las personas. Gente con problemas serios de salud tiene por lo general tanta satisfacción en la vida como las personas sanas. El amor es quizás el elemento que más nos puede ayudar a sentirnos felices. Y es que conseguir un nivel alto de satisfacción en la vida está estrechamente ligado a las relaciones con las otras personas. Pero a pesar de que los casados se declaran más felices que los solteros, este tampoco parece ser el ingrediente determinante de la felicidad, según su investigación. Para Seligman, lo que necesitamos para nuestra vida, para sentirnos satisfechos, es básico, dice él, rediseñar nuestra forma de actuar para tener una vida más comprometida y con más significado. Los 3 niveles de felicidad. ¿Qué hace a una persona alcanzar la felicidad? ¿Hay diferentes intensidades en esa sensación de bienestar? Este psicólogo positivista ofrece una mirada justamente positiva ante la posibilidad de sentirnos plenos y diferencia 3 tipos de vida felices: la vida agradable o placentera, una vida con compromiso y la vida con sentido. En el primer caso, la vida agradable o placentera, el placer que obtenemos a través de los sentidos se relaciona con gratificaciones pasajeras, algo así como pequeños o grandes lujos. Comprarnos algo, disfrutar de una comida o ir al cine, por ejemplo. En una vida con compromiso se disfruta en el trabajo, compartir con afectos, gozar el tiempo libre. También logramos este grado de felicidad cuando nos comprometemos con actividades que permiten desarrollar nuestra habilidad y alcanzar el estado de flujo, fluir. ¿Se acuerdan de ese concepto? Lo vimos en clases anteriores. La vida con sentido es el nivel más profundo y el que requiere un mayor grado de madurez. Implica que ponemos al servicio de algo más grande que nosotros mismos y que finalmente da sentido a nuestra existencia. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido, según la Madre Teresa de Calcuta. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo del pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. No debemos tener miedo de cuestionarnos, dijo Charles Chaplin. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas.